Esto es un desastre, pero ¿qué le vamos a hacer? Antes se trabajaba hasta las 5, 5 y media. Ahora desde ayer dejamos de trabajar. Sí, así vamos a ir muy bien. Bueno, vamos a ver. ¿Tienen algo que comentar, preguntar, quejarse de lo que hemos visto hasta ahora? Se pueden quejar de todo, de la exposición, de la bibliografía, de los temas, de... A ver, ¿hay algo, alguna queja, duda? Bueno, llegaron más, y con su cafecito, eso está bien. Bueno, dos. Bueno, estábamos comentando que esto que hubiera pasado si Mújica se hubiera llegado a la presidencia, hubiera campeonado como más radical. Que hubiera estado bueno, ¿verdad? A mí también me hubiera gustado saber qué hubiera pasado. En primer lugar, hubiera estado interesante saber si llegaba a la presidencia, porque el partido lo hubiera podido postular. El que llegara ya estaba más difícil, porque la oposición era creciente. La parte conservadora de la sociedad mexicana, que es siempre la parte mayoritaria, ya estaba muy resistente a la continuación del cardenismo. La victoria de Franco les había dado más aliento a esa derecha. La fuerza del nacionalsocialismo y del fascismo, lo mismo. Había un entorno internacional que favorecía las perspectivas de un cambio mundial hacia la derecha. La Unión Soviética ya hacía tiempo que estaba más bien encapsulada. La Revolución Mundial no venía. Estados Unidos estaba entre que salía y no salía de la Gran Depresión. En cambio, en Europa, pues todo indicaba que ese continente se iba a la derecha. En América Latina, el único país que estaba a la izquierda era México. Hoy más o menos parece al revés, que es el único país que está a la derecha, pero entonces era el único a la izquierda. Y el sabor político que había en México era que ya había que detener a Cárdenas. Entonces, una decisión de él y de las organizaciones agrarias, de las directivas de las organizaciones agrarias, que eran las mujiquistas. Bueno, también hubiera entrado la CTM, pero no era precisamente los más entusiastas, eran las organizaciones de ejidatarios las que estaban con Mújica. Hubieran enfrentado a un ejército más bien dispuesto a seguir al general Almazán, y hubiera podido volver a surgir en México un conflicto civil. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pero la tensión hubiera aumentado muchísimo. Lo que hizo la presencia de Ávila Camacho fue bajar todo. Hay una división interna muy fuerte. Por ejemplo, yo me encontré en los archivos de Alcalá de Henares, en los archivos de la Falange, una serie de documentos en donde están los reportes del agregado militar español en Washington, que fue a ver al general Calles, que estaba en el exilio en San Diego, porque lo pidió Calles, y tuvo por lo menos 2 encuentros con él, y Calles le pidió apoyo económico a Franco. No era mucho lo que le pedían $50,000, pero es interesante. El líder del partido en el poder del PNR, uno de los líderes de la revolución, le pide ayuda a Francisco Franco para
iniciar el movimiento en Chihuahua y comprar, ya tenían compradas o apalabradas armas y avituallamiento en California y tenían que pagarlo. Ahora, Calles pidiendo $50,000, ¿no los tenía él? Si no los tenía es sorprendente, porque quiere decir que eran muy probos los de la primera camada de la revolución, cosa que no concuerda con otros testimonios, y tenía buenas propiedades rurales, etcétera, pero probablemente no eran como ahora, es decir, las cosas ya son de cientos de millones de dólares. El abogado de Echeverría, que ahora está enojado con él, habla de una propiedad que se va a vender de Echeverría de 130 millones de dólares. Nosotros ya nos dimos cuenta de que Raúl Salinas tenía una cuenta de 100 millones de dólares en Suiza, era una de sus cuentas. Entonces llama la atención que por tan poco dinero, claro que eran dólares de esa época, no son $50,000 de ahora, son, póngale, $1 millón, pero pedirle a un gobierno de derecha $1 millón de dólares para acabar con una revolución con la que él ya estaba distanciado. Y la idea, se lo dice al agregado militar de varias formas, es que ya estaban listo el movimiento para iniciarse en Chihuahua. Nombra a generales y lugares en donde se va a iniciar el movimiento. Se hubiera iniciado con Múgica. ¿Qué hubiera hecho Estados Unidos? Hubiera aceptado que siguiera México yéndose hacia la izquierda en aras de lo mismo que le movió a no actuar muy duro cuando el 18 de marzo se expropia la industria petrolera. Es posible, pero no, en fin, esta historia contrafactual es muy buena. Algunos de aquí, a Javier García Diego no le gusta, a mí me encanta, a lo mejor porque no le gusta, él me encanta más ahora, pero es muy bueno porque es una forma de empezar a formular hipótesis explicativas de algo. ¿Qué hubiera pasado si? No pasó, ya sabemos que no pasó, pero ¿qué hubiera sucedido? Y entonces se pone a trabajar la imaginación educadamente, y me suena que hubiera habido un movimiento que hubiera contado con apoyo militar en favor de Almazán, y que sí estaban ya hechos concretos, como es esto de Calles y sus ligas con Franco. Al final Franco está tan quebrado que no le puede dar nada. La España después de la guerra civil es una España miserable, pobre como San Francisco, eso. Entonces no hay forma. El propio agregado militar tiene que pedir prestado, bueno, no prestado, sino pedir casi como una limosnita para este pobre agregado militar para que pueda ir en tren a San Francisco, y se lo pagan los boletos la Falange de Cuba, porque no tiene el gobierno español para pagarle un boleto de Washington a San Diego. Sí está lejecitos, pero se supone que un gasto así para entrar en una conspiración estaba más que justificado. Lo que sacaría España de esa, si hubiera llevado a cabo la ayuda, sería que México reconocería a Franco. Y dos cosas había allí: reconocer a Franco y recuperar esa parte de los recursos públicos que sacaron los republicanos. Lo que en México se conoce así de manera genérica como el oro del Vita, que el Vita es ese yate que vino de España a Veracruz con oro, joyas, etcétera, que sacaron antes de que llegara Franco. La mayor parte del oro del Banco de España se fue a Rusia, pero una partecita vino a México. Entonces Calles ofrece estas dos cosas: el restablecimiento de relaciones diplomáticas
que no se va a dar sino hasta López Portillo, porque México no reconoce al régimen del movimiento militar de Franco, y que se recuperaría para el gobierno de Franco los dineros que habían traído los republicanos. Entonces, como eso hay otras cosas, hay una serie de pequeñas conspiraciones ya en marcha para reiniciar lo que hasta ese momento había sido una serie de problemas, de rebeliones. Bueno, la rebelión de 10 hasta 20, que es la revolución, luego la de la huertista, luego la escobarista, luego la cristera, y ahora sería la almazanista. Los almazanistas más radicales van a publicar contra él muchas cosas contra Almazán, y decir que a pesar de que no fue Múgica y fue Ávila Camacho, debieron de haberse levantado. Y entonces la frase es nuestro gallo, porque era un gallito el que tenía el partido de Almazán, nos salió gallina. Y Almazán se fue fuera de México un tiempo, volvió, vivió bien y murió rico. ¿Algún otro punto? ¿Cómo le hicieron para que Múgica no se rebelara en contra de Pues le dijeron que no iba a ser el candidato. ¿Cómo se revela? Múgica no tenía apoyo en el ejército. Su apoyo era las organizaciones agrarias, pero ¿a quién le tenían la lealtad básica los agraristas? Pues a Cárdenas. Entonces, si Cárdenas no le dio su apoyo, los agraristas tampoco. Bueno, quiero recapitular para iniciar la siguiente etapa, para volver a explicar por qué esta visión de adelante hacia atrás. La cadena de causal, más o menos, porque la causalidad en ciencias sociales es muy relativa. Entre 1920 y 1940 se tiene el proceso de consolidación del nuevo régimen. Este proceso pasa primero por una serie de purgas internas, que son básicamente estas dos rebeliones, la de la huertista y la escobarista, que quitan a un montón de generales, pero también la rebelión frustrada de Serrano y de Gómez. Empieza una ligera redistribución de la riqueza, pero real, que es la reforma agraria. Es también entre 20 y principios de los 30 cuando surgen las organizaciones obreras, sobre todo la CROM, pero no nada más la CROM, como organizaciones de trabajadores a nivel nacional. No existían. Esto es una cosa novedosísima de la revolución. Los sindicatos, las organizaciones agrarias. Es un México, el de los años 20 y el de los años 30, todavía muy pantanoso, pero ya no hay duda que la revolución ganó. La antigua oligarquía porfirista desapareció del mapa. Ya nunca más va a volver a ser. Algunos de sus miembros volverán a resurgir como individuos, pero ya no como una élite. Esa desaparece. El ejército federal desaparece. Se va a ir formando uno nuevo. La mayoría de los generales son civiles que se metieron a la revolución. Va a iniciarse de todas maneras, reiniciarse el colegio militar, y va a haber una nueva camada de oficiales, todavía no generales, profesionales, pero con esta visión de que son el ejército de la revolución. No es que se lo crean, pero sí es distinto del ejército anterior. El ejército porfirista tenía ya algunas de las características de los ejércitos latinoamericanos. Los más duros en este sentido será el chileno o el argentino, el peruano.
que ya trae una tradición de siglo XIX y entran al siglo XX. El colegio militar era un colegio donde sí se estudiaba, era un colegio de élites. Las clases altas mandaban a sus hijos al colegio militar, ya no más. Ahora los nuevos cadetes serán de las clases medias y de las clases bajas, porque cualquier soldado que haya pertenecido al ejército de la revolución, soldado, clase, yo no sé si oficiales, podían pedir el ingreso al colegio militar. Eso era impensable en otros ámbitos de América Latina, que un soldado, un cholo, para ponerlo así en términos peruanos, entrara al colegio militar. Por favor, hay clases. Aquí tenía nada más que mostrar el certificado de primaria. Un conocido de mi papá pues no había pasado por la primaria, era cabo talabartero, o sea, componía las botas de los soldados, pero enamoró a una maestra y la maestra le dio el certificado de primaria. El amor acabó cuando tuvo el certificado, entró al colegio militar y se retiró como general de caballería. Impidió a sus hijos entrar al colegio militar porque él sabía de lo que estaba hablando. Entonces su familia ya no, pero él dio ese salto, hasta en el nombre, ¿no? José Guadalupe Holguín de Santiago. Pues esos son los oficiales y los generales ya profesionales del nuevo ejército. Vienen desarraigados comparado con América Latina, que tiene una tradición ya de por lo menos 100 años o un poquito más. Hay una confianza en las élites políticas que se traduce, entre otras cosas, en una confianza cultural. México tiene algo que decir, algo que dar, algo que aportar al mundo. Su escuela de pintura, el muralismo, que supongo que eso sí todos lo conocemos, es nada más una parte de esto. Pero está también la música, la novela, la danza, la poesía. Hay algo vivo surgiendo de México, y 1930 es entonces el momento en que se da un salto cualitativo. La élite organiza, se disciplina con el general Cárdenas. Es el presidente, ya no es el caudillo, ya no es el jefe máximo, ahora es el presidente. El presidente y el partido. Y el partido decide que va a tener sus bases sociales en obreros y campesinos, o trabajadores, no todos eran obreros, organizados y campesinos. Se redistribuye la tierra, se expropia el petróleo, y de ahí México salta a la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial se llega a un acuerdo de fondo con Estados Unidos. Y Estados Unidos es la única potencia que importa para México. Todo lo demás se borra. Existe, sí, existe Europa, existe América Latina, incluso puede existir Asia, pero eso tiene muy pocas reverberaciones en México. Es Estados Unidos. Es Estados Unidos que está metido en el New Deal, y luego en la Segunda Guerra Mundial se llega a un arreglo sobre la deuda, sobre las reclamaciones, sobre el pago del petróleo. Se llega al acuerdo de Braceros, se llega al primer acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, y México es aliado de Estados Unidos, aliado formal. La guerra termina y entramos en el periodo de la posrevolución. Este periodo está marcado por el cambio ya en la característica de la presidencia, que va a estar en manos de civiles. De todas maneras, el ejército sigue atrás como la defensa última del régimen, pero el partido va tomando más y más su papel central. La presidencia es una presidencia ya autoritaria. El modelo autoritario
se cristaliza, consolida con una decisión política que se mantiene y que es fundamental, que es la no reelección. Pero no solamente la no reelección, sino la autonomía sexenal. Calles no se reelige, pero sí se mantiene. Ya Cárdenas va perdiendo poder. Entre 40 y 46 es una figura importante, porque incluso está en el gabinete, pero de 46 en adelante se va quedando en el trasfondo. La izquierda dentro del partido va siendo marginada, la derecha va en aumento su poder, con una política de industrialización basada en la sustitución fácil de importaciones, de estufas, refrigeradores, planchas, licuadoras, etcétera. Todo eso es lo que ahora arma la industria mexicana, y ya hay obreros como una parte sustantiva de la fuerza de trabajo. El campo empieza a perder. El campo era el que había tenido el gran cambio social, bueno, pero la nueva economía lo hace perder posiciones. Es ahora las zonas urbanas, el crecimiento demográfico es muy rápido, el campo empieza a perder en términos relativos su preeminencia. El México de los 1950, de Miguel Alemán, de Ruiz Cortines, y principios de los 60, de López Mateos, es un crecimiento económico notable, del 6% anual, con problemas que se van solucionando por dos vías: la de la cooptación, porque la nueva élite política es de un autoritarismo que no se va a dar en otras partes de América Latina. El autoritarismo que va a venir en los años 70, 80 en Chile, en Argentina, en Brasil, que principalmente también en los chiquitos, en Uruguay, pero en estos sistemas es mucho el ejército y la gran burguesía y la tecnocracia. En México no, en México es mucho más abierto y más dado a la cooptación que a la represión. El Estado es el centro de la política y el centro de la economía, no porque tenga un control fantástico sobre la economía, pero porque políticamente la controla. No absorbe mucho en términos de la proporción que el fisco toma del Producto Interno Bruto, sigue siendo baja como es ahora, pero las decisiones de sus bancos, Nacional Financiera y toda la banca de desarrollo, la obra pública y sobre todo a cómo se protege con tarifas a la industria local. Entonces son montones de negociaciones constantes, la negociación sobre la industria automotriz, a quién se protege, qué se les obliga a hacer, qué se les deja de obligar, cuánta parte es ensamblado, cuánta parte es producción ya de piezas aquí. Todo eso es en los años 50, 60 y 70. Es el milagro mexicano que se estudia y se discute en los ámbitos de la ciencia económica. ¿Cómo es posible que México haya dominado la inflación? La inflación, que es el azote de América Latina, aquí no tiene lugar. Aquí las finanzas están muy bien controladas. Los momentos de insatisfacción son invasiones de tierras, algunos movimientos sindicales, el movimiento de los maestros, el movimiento de los ferrocarrileros, un movimiento petrolero, pero todos son controlados. Viene el movimiento del 68, que ese sí es rarísimo, porque no es de ninguno de los sectores que pueden ser vía su fuente de trabajo controlados. Los estudiantes no trabajan en un sentido, en los dos sentidos a veces, pero en el sentido de ganarse el pan con el sudor de su frente, pues no. Y son los más libres. A la vez tienen una visión del mundo más crítica, algunos, la minoría,
que se influye también por los procesos políticos internacionales y culturales quizá tan importantes como los políticos. Se llega a la represión en el 68, el 71 y se va limando la legitimidad de ese régimen, pero sigue manteniendo la economía más o menos, porque ahí también es donde se empieza a caer. 73 la inflación se desata, 76 viene la crisis de la devaluación y Echeverría ve su final de gobierno mal. Viene el petróleo en los 80s, principios de los 80s, le da un nuevo impulso, es como una inyección de energía, pero muy efímera, porque los precios del petróleo caen y en 82 la economía está peor que antes. No se curó durante su primera crisis, sino que se le disfrazó. Entonces cuando viene la segunda crisis del 82 es mucho más difícil. En realidad es dificilísimo. Junto con el resto del mundo, México va a optar por dejar atrás el modelo de sustitución de importaciones. Lo va a dejar atrás también otra parte de América Latina, o toda América Latina, aunque con matices. Brasil nunca lo dejó del todo. En cambio, México lo echó por la borda. Antes del Tratado de Libre Comercio ya estaba más muerto todo lo que es la vieja fórmula. Y es la unión con Estados Unidos. Es una unión que se dice es una unión económica, pero la unión del enano con el gigante en materia económica es una unión en muchas otras cosas. Entonces el proyecto de la nacionalista de la revolución va disminuyendo, hasta quedar casi en la nada, en las formas, sin el contenido para los 1990s. Es el Tratado de Libre Comercio, es la recurrencia al fraude electoral. Sí, hubo fraude electoral en 40, puede ser que haya habido un poco en 46, en 52 ni duda, pero en 88 eso es evidente. Entonces ya no puede legitimarse por una economía boyante, ¿sí? La legitimidad por la vía práctica. Bueno, no les doy democracia, pero les doy empleo, les doy seguridad social. ¿Qué quieren? Las dos cosas no se pueden. Pero para los 90 no había ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Entonces ahí está la cosa llegando a sus límites, cuando en el resto del mundo también. En el resto del mundo Pinochet perdió el referéndum. Fíjense qué interesante, Pinochet no hace fraude. ¿Por qué no hace fraude Pinochet en el 88, que es el referéndum? A ver, para contrastar con México, por lo comparativo. ¿No era el único candidato? El fraude posible es en el referéndum. ¿Se queda o no se queda Pinocho? Entonces, no es que se vaya a poner entre dos candidatos, es entre dos fórmulas políticas. ¿Se mantiene el sistema como está o se le pone fin? Creo que yo no contaría con el apoyo de Estados Unidos después de que va terminando la Guerra Fría, entonces ya no tendría como asegurada la legitimidad que le tendría. ¿Es una posibilidad? Que tal vez el resultado del referéndum fue tan en su contra que se dio cuenta de que no iba a poder mantenerlo así. ¿Pero por qué? Porque en Chile sí hay una tradición democrática. Se usan las mismas fórmulas para el referéndum que se usaron en las elecciones anteriores. Es la misma estructura, la misma costumbre. Y ellos ya habían arraigado que las elecciones son elecciones. Gane Allende con un chirricito así, o pierda Allende, porque perdió varias veces, ¿no? Entonces hay una cultura de la elección en Chile,
y ni Pinochet la puede echar abajo. Entonces, para mí ese fue un momento bien interesante. Las elecciones requieren de mucho tiempo de costumbre electoral y de confianza en las elecciones, y no se puede jugar con el proceso. Entonces todo esto, lo de Brasil, Argentina, con las Malvinas, que pierde el ejército su guerra y pierde su legitimidad, se van acabando los autoritarismos en América Latina, y eso tiene influencia en México. Como el mundo externo tuvo influencia en lo del 68, esa revolución cultural en el grupo más joven, lo mismo tiene lugar en los 90. Entonces llegamos al 2000 con un sistema gastado de 71 años que había sido apoyado por Estados Unidos, como los otros autoritarismos, pero ya no era necesario porque ya no había Guerra Fría. Ya se había ido la Unión Soviética, ya no había el Partido Comunista Mexicano, que nunca fue realmente una cosa así muy... pero le servía como, ahí está el lobo, no abra la puerta, cuidado, ya el lobo se fue, se vaporizó. Entonces el año 2000 viene el cambio político aparentemente sustantivo por la vía electoral, por primera vez. Entonces fíjense contra qué ocurre el 2000. Ocurre contra toda este proceso político que viene de la consolidación de la revolución, que es una consolidación autoritaria, porque en el año 1920, y al 2000, lo que hay es la gran tradición y estabilidad de la Revolución Mexicana, que promete transformación social, lo intenta pero no puede, al final de cuentas ni quiere, pero mantiene las formas autoritarias hasta que de plano se gastan en el 2000. Ya vimos entonces, el 2000 es un gran cambio político. Se viene un partido que había nacido en 1939, que es el PAN, casi como un partido testimonial, un partido de las clases decentes, de la gente decente de las zonas urbanas, clase media, básicamente abogados, médicos, algunos ingenieros, gente que podía tener formas de vida independientes y entrar a la política, usando a Max Weber, entraría por vocación, no por necesidad. No necesitaban, ganaban bien. Entonces era una actitud política como lo hago por la patria, por solidaridad con el resto, etcétera. Entonces ese partido, que no tiene ninguna posibilidad real, que se mantiene nada más como testimonial, tiene la capacidad, con la pérdida de eficacia después del 82 del sistema económico. Entonces ya se enojan y dicen: esto nos están haciendo, Echeverría nos hizo la devaluación, López Portillo la devaluación, pues que cada 6 años va a haber devaluación aquí. Entonces, ¿dónde está la estabilidad? ¿Dónde está el futuro? ¿Cómo vamos a poder invertir si se vienen abajo cada 6 años todo y hay que volver a empezar? Nosotros nos hacemos cargo. Sale el neopanismo. El neopanismo, que sobre todo en el norte, pero no nada más en el norte, son gentes que no eran panistas, pero que usan al panismo, y el panismo se deja usar porque sin ellos pues no es nada, y logran lo impresionante del año 2000, que es no que la mayoría de los electores voten por ellos, pero sí suficiente para tener la mayoría relativa. Y luego del 2000 acá, creo que eso, fue lo primero que vimos y que ustedes ya han experimentado, al menos ligeramente. Echen la vista 10 años atrás, ¿qué edad tenían? ¿Ya empezaba la adolescencia en ustedes? 10, no, todavía eran niños, pero ya como gente de clase media urbana ya oían hablar de política y estaban más o menos conectados con esa realidad. El punto es la
dificultad, enorme dificultad de hacer un sistema pluralista. Las instituciones del 2000 son las mismas instituciones de años atrás. Entonces, para un sistema de pluralismo político real, se necesitaba haber cambiado la estructura, y aún así, quién sabe que se hubiera dado resultado, pero ni siquiera se cambió. Entonces, una estructura hecha para un sistema político se quiere poner para otro sistema político y nomás no funciona. Me pregunto, la victoria de Fox, o sea, dentro del sentimiento, dentro del movimiento que fue creado, es una victoria en contra del PRI. Sí. Porque el problema de eso, o sea, a mí lo que me confunde de eso es que si es una victoria en contra del PRI, ¿por qué sigue el PRI? Ese es el sentido común de alguien que ve desde fuera y dice, oiga, pues ¿cómo estuvo esto? Pues no sé. Ahora en el 2012. Muy buena observación. A mí me parecería lo más natural es cuando un partido de oposición de un autoritarismo llega, es terminar con el partido que llevó. Qué curioso, fíjese que para mí también. Y sin embargo, pero ¿cuál es la explicación? Porque no hubo nada más. O sea, nunca nadie se sentía en una dictadura realmente. O sea, sí sabían que el PRI regresaba, pero no había un sentimiento al estilo, no sé, de Uruguay, o no había tanta, no sé, bueno, lo que yo me acuerdo cuando tenía esa edad que pasó la transición, sí fue yay, por fin ya no tenemos al PRI, pero no era un sentimiento de haber salido de una dictadura, sino era como es una manera una de las muchas variables que se pueden usar es esa, que en las dictaduras autoritarias tradicionales la estructura institucional legal correspondía a la dictadura. Si el ejército estaba en la Argentina o en Brasil, porque así bueno, primero porque lo ganaron a trancazos, y luego porque hicieron que el marco legal los pusiera ahí. En México el marco legal siempre fue democrático. Ese es uno de los secretazos del sistema que hemos estado viendo hasta ahora. Es que mantuvo la forma democrática, pero la vació de contenido. Insisto, no reprimía como primera instancia, cooptaba. Veía quién, había un joven ambiciosísimo e inteligentísimo, pues mire usted, éntrele aquí a las juventudes del PRI, y luego si tenía todavía mayor capacidad y mostraba además que entendía las reglas del juego. Estas reglas del juego, por cierto, están muy bien puestas en 2 páginas en Peter Smith, cuando al final de su libro de los laberintos del poder, le pone unas recomendaciones a un joven ambicioso para ser político, y entonces pone sus, creo que son 10, el decálogo. Si usted quiere llegar mira, haga esto, entonces decía, métase usted a la UNAM, hoy sería, métase usted al ITAM, y algunas variantes, pero es muy buen punto ese. El autoritarismo mexicano tuvo tanto éxito porque el siglo XX es su siglo, porque nunca dijo que era autoritarismo. Entonces las elecciones se observaron cabalmente, nunca faltó, el calendario electoral marcaba elección municipal, elección para gobernador, elección federal, se llevaban a cabo, se abrían las urnas y la gente hasta iba, todavía no entiendo por qué, pero iba a votar, es algo de complicidad. Yo iba a votar siempre por candidatos no registrados, pero muchos sí realmente votaban por el PRI. Beats me why, pero esa es una realidad. Luego, claro, se metían más votos por acá, se quitaban más de acá, y de a cómo quiere usted haber ganado, pues con un 75%, no se preocupe. Aquí se lo damos hasta del 76, 77.
cuando llega la ganancia del 100%, como lo vimos con López Portillo, porque se les fue de las manos, porque nunca serían tan burdos de haber querido la victoria del 100%, si eran sofisticados. A la Peña Nieto ahora, las alianzas pueden ser mi Waterloo, el Congreso se encarga de decir que no, que son ilegales. ¿Por qué son ilegales? Porque no permiten realmente lo que a mí me interesa, la verdadera confrontación de partidos, la auténtica. ¿Cómo van a poner PAN y PRD? Eso no. Estar engañando a la gente, y eso aquí no se hace. Es buenísimo, ¿no? Pero no es nada más esa la única razón para la única forma de responderle a su pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no se fueron contra el PRI? Hasta donde yo lo he visto y lo he escuchado, se discutió mucho la posibilidad de, inmediatamente llegando al poder Fox, lanzarse contra el PRI, y fue Fox el que dijo que no. Pero Fox no era panista, Fox era, quién sabe, era una mezcla de muchas cosas, y no le interesaba, porque la política económica que seguía el PRI en el momento en que pierde el poder es la misma política económica que quiere seguir el PAN. Por eso los secretarios de Hacienda del PAN son del PRI, Francisco Gil y Carstens, pues los dos son productos priistas. No hay deseo de modificar. Hay el deseo de cambiar a los responsables de la política, pero no la política. Y como no se tiene el control antiguo del Congreso, no se tiene mayoría en el Congreso, entonces la presidencia nueva, la de Fox, ¿con quién se va a aliar? ¿Con quién se puede aliar el PAN? ¿Cuál es su aliado natural? El PRD del 2000, 2001, 2002, en donde su figura central es Andrés Manuel López Obrador, o el PRI descabezado, sin padre, huérfano, no tiene la esencia de esa organización, que es la centralidad de su autoridad interna. Entonces se puede negociar con los gobernadores priistas, porque como no tienen centro y se tiene el dinero del petróleo y se les da a los gobernadores, entonces se puede ir negociando con los diferentes gobernadores. Entonces no hay que quitarlo, porque se le necesita. Si se choca contra el PRI, es casi por default, se le está dando importancia al PRD. Pero si se mantiene al PRI y el PAN, entonces en términos relativos el PRD se queda aislado. Así que la decisión se comprende si no se parte de esta idea de que, como dice usted, si es un sistema autoritario, ya ganamos, vamos a deshacerlo. No. Una de dos, o son muy sofisticados o no les quedaba de otra, porque su interés de clase es más importante. Imagínense al grupo de los Servirge, de los Zambrano, etcétera, aceptar destruir el PRI, que es su partido, con él habían estado trabajando desde chiquitos, desde que nacieron, para darle importancia al PRD. No sería lógico desde su punto de vista. Sí, pero acaba por ser una decisión muy peligrosa, o sea, porque ahorita, pues, si el sistema sigue, ¿qué garantía tenemos que no va a haber fraudes electorales? ¿Qué garantía tenemos que no va a seguir un cierto autoritarismo a nivel local? El costo lo van a pagar todos. Ellos también lo van a pagar. Porque ahora en Nuevo León, en Monterrey, ya no pueden salir tranquilos de su casa.
esa sociedad tan conservadora como es la de Nuevo León, ahora resulta que se encuentra bajo asedio por la ineficacia del aparato gubernamental. Se les fue de las manos. Entonces llegamos a un 2006 donde lo nuevo que era el aparato electoral dando seguridad de que las elecciones sí, ahora sí se cumplen las cosas, en el 2006 ya no quedó claro. ¿Hubo fraude o no hubo fraude? ¿Quién sabe? Pero está la duda. Y viendo ese día del conteo, cómo las gráficas vienen así lentamente, pero y ya en el último momento, ¡chin!, se cruzan, ¡vámonos!, salvados por un pelito. Y qué curioso, qué manera tan rara de ver el conteo, porque con los otros partidos que no eran PAN ni PRD, van así como una cosa cardiograma, ¿no? Pero esos dos no van como espejos. Exacto, lo que uno hace, el otro también hace en sentido contrario. Inversamente proporcional. Exacto. El punto es que se perdió una buena parte de la legitimidad electoral, y como siguió en los estados el fraude, como se ve, y las formas en estados donde el PRI sigue después de 71 años, ya son 72, 73, 74, 75, como en Oaxaca o Puebla o Veracruz o Tamaulipas. Entonces se contagia el mal, lo ambiguo del mundo local. En otros estados sí hay, claramente se viene en Chihuahua, en Baja California, en Baja California Sur, en Querétaro, en Guanajuato, en el DF, se ve que sí, las cosas cambian, pero hay otros en que no. Entonces todo se queda en una ambigüedad enorme. Hubiera, lo que historia contrafactual, hubiera salido distinto si se hace un congreso constituyente y se llega a un nuevo marco legal como fue en España, donde se juntaron todos, se juntaron franquistas y antifranquistas, se tomó con muchas dificultades al ejército y al Partido Comunista, y a todos se les puso ahí, y sale la Constitución nueva, en donde todos tienen que aceptar hacer concesiones, pero todos tienen algo que ganar. Bueno, en México no fue así. La reforma del Estado no se dio, y se quedó en esta ambigüedad, una ambigüedad política y una ambigüedad económica. El país no tiene el dinamismo que se supuso con el Tratado de Libre Comercio y la economía neoliberal, y la naturaleza de la política, en donde se podrían dirigir las energías de los opuestos de manera constructiva y civilizada, nos cuaja y surge algo que estaba allí estaba desde hace mucho tiempo, desde los años 40 y principios de los 50, claramente identificado, es el narcotráfico. Ya estaba, pero estaba bajo control. Cuando la presidencia va perdiendo control, y sobre todo ya después del 2000 que pierde todo el control, entonces en los vacíos de poder surge el narcotráfico, que tiene también pluralismo, afortunadamente, y entonces el Chapo está por un lado y los Zetas están por el otro, que si no tuviera pluralismo, si estuviera bien unido, bueno, yo no sé cómo estaría ahorita la situación. A lo mejor estaría menos violenta, pero estaría obviamente más en el poder el narcotráfico de lo que está ahora. El narcotráfico tiene el poder a nivel local, a nivel municipal, y probablemente algo a nivel estatal en algunas zonas. Y tiene tiene su control de sectores del ejército, de la PGR,
probablemente de la Armada no. Yo creo que me da la impresión, pero no estoy seguro, que en la Armada no. Hay áreas en donde no tiene el control. Pero es un actor que tiene un ejército, puede ser de 11,000, 12,000, 13,000 bien armados, tiene recursos, pues en términos proporcionales más que el ejército. Aunque no sabemos exactamente a cuánto asciende el ingreso de dólares por lo de la droga. Lo que uno puede ver en los cálculos, y no hay otro, para mí no tengo posibilidades, pero se mete uno, ve los informes, hasta 30,000 millones de dólares anuales. Con que fuera la mitad de todas maneras. ¿Cuántos son los ingresos por remesas? En términos de números, a ver cuánto es. Sí saben, ¿cómo no van a saber si lo han visto? Son 20,000 millones, entre 20 y 22,000, ha disminuido ahorita. Pero quiere decir que el narcotráfico tiene lo mismo que las remesas. Las remesas son de ¿cuántos millones de mexicanos trabajando allá afuera? 12 millones, ¿no? Más o menos. Bueno, no todos mandan, porque mi sobrina no manda nada. La verdad es que no manda nada, dejó a su mamacita a merced de sí misma. Pero otros más leales a la familia sí mandan. Esa cantidad, ¿cuánto es lo que es el petróleo? ¿Cuánto es la exportación de petróleo? ¿Equivale a cuánto? O sea, lo mismo, a 20 tantos mil millones de dólares. Pero luego todo lo que se va a Hacienda. Bueno, pues se va a Hacienda, todo se va, digo, todo se va, nadie se queda. Pero el país le ingresan dólares contantes y sonantes por esa cantidad. Si se los queda Hacienda, los otros se los queda. ¿Quién se los queda? El gobierno. El Chapo, en parte, pero él no se queda con... Tiene que ser lavado, y el lavado, ¿en quiénes son? Son los señores que aparecen como dueños de hoteles en Guadalajara, como dueños de hoteles, de distribuidoras de autos en el DF, como... ¿qué? Entonces hay una pluralidad de centros de poder ahora, pero uno de ellos es ilegal, ilegítimo e ilegal. Bueno, ilegítimo no sé, ilegal sí, porque en algunas zonas es totalmente legítimo. Lo ven como parte de una ética, pues, no sé cómo le llamamos, una ética del trabajo, una ética... también protestante, porque bueno, ellos trabajan y se la juegan. Incluso también llena vacíos que el Estado no proporciona. O sea, y también puede construir algo, puede darle dinero a alguien. No tengo idea de para dónde vamos, más que muy leve, la misma que han de tener ustedes. Hasta aquí nos quedamos. Entonces, en este curso, entonces ahorita creo que ya puedo hacer la liga. Ahora vamos a empezar, bueno, ahorita ya no, la revolución. Eso sí que es interesante. Es el otro gran momento. Este régimen, ¿de dónde viene? Este viene de lo que estamos viendo ahorita, de una disolución del régimen de la revolución, de un ya no poder, y dejan muchas cosas sueltas. Pero de dónde vino el poder y cómo se dio es la revolución de 1910 a 1920. Les quiero, este libro lo publica la UNAM. A mí me parece interesante, ni necesariamente costoso, porque no era necesario que se quedara así. Pero bueno, en todas partes se cuecen habas. Aquí el prólogo es de Juan Ramón de la Fuente, por lo tanto es de la UNAM. Pero aquí tienen lo más cercano a una visión de la revolución dado por su líder, o uno de sus líderes. Villa no escribía,
ni Zapata. Pero tuvo a un periodista al cual le dictó. Ahora, no puede ser, aquí está está caro el libro porque está el manuscrito, para que vean que, para que nadie dude de que aquí está. Pero es obvio que el periodista puso, por lo menos la forma, no es de Villa. Hay términos muy sofisticados y uno dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero a diferencia de Zapata, donde no hay nada, no hay más que unas cuantas frases recogidas exactamente de lo que dijo, y es cuando se encuentra con Villa y había testigos. Pero Zapata no deja ningún testimonio. Entonces, lo más cercano al testimonio de uno de los líderes fundamentales de la revolución. Así que cuando ustedes tengan tiempo, esta edición es preparada por Guadalupe y Rosa Elia Villa, que son villistas profesionales, viven de eso, de que son las nietas de Villa. Ha de tener muchísimas más nietas, porque de eso Villa, como el general Cárdenas, estaban dispuestos a poblar el país a una velocidad enorme. Pero de todas maneras, este libro a mí me ha interesado sobremanera, porque es una explicación de Villa y de la revolución. Aquí Villa dice por qué se fue a la revolución. Ahora, no hay que creerle, porque siempre, bueno, el protagonista da una visión sesgada de sus motivos, etcétera. Luego vienen los cambios que le ha hecho el periodista. Es muy indirecta, y sin embargo, Martín Luis Guzmán también tiene la otra, la tradicional, las memorias de Pancho Villa. Pero Villa no escribió nada. Pero a diferencia de Zapata, sí le gustaba dar entrevistas. Y afortunadamente, Zapata es más hermético, es más su mundo se relaciona lo mínimo que puede con el resto. En cambio, este es un personaje muy sociable, le gustaba hablar, que lo vieran, estar en cine, hacer contratos con Hollywood para que tomaran algunas de las batallas, y muy público. Entonces, se los recomiendo.